Julio Schilling y Julio Quibeiro. Pero antes de pasar a ellos, tenemos allá directamente pues a nuestro compañero Juan Camilo Gómez. Está en South Coma en estos momentos. Hay una reunión de los altos mandos militares de Colombia con altos mandos militares aquí del ejército de los Estados Unidos, específicamente con el comandante en jefe de South Coma. Adelante, Camilo. Roberto, muy buenos días. Y efectivamente a las 9 de la mañana y 8 minutos acaba de terminar la rueda de prensa conjunta entre el comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, Luis Navarro, y también el almirante Craig Fowler, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Conjuntamente se refirieron al tema Venezuela. Dijeron que la ayuda humanitaria era un tema que hacía parte no de un tema militar y por eso los soldados colombianos no estarían involucrados en cualquier asunto relacionado con ese envío. Por el contrario, dijeron que era un tema de logística que estaba organizando el gobierno local y nacionalmente, pero no ellos realmente desde el punto de vista militar. Quisiera que repitieras esto. Repite esto, Camilo, que acabas de decir, porque me parece que es bien importante. ¿Puedes repetirlo, por favor? El comandante del ejército colombiano, el general, el mayor general Luis Navarro Jiménez, confirmó que ante las preguntas de los medios, le dijeron: si hay algún tema de conflicto durante el envío de la ayuda humanitaria, ¿ustedes tomarán acción militar? Dijo el general que el envío de esa ayuda no era una operación militar y que obedecía a un operativo logístico del gobierno local y nacional, no un tema militar. Seguramente ellos estarán acompañando, pero no son los militares los encargados de llevar esa ayuda. Segundo y más importante aún, Roberto, el almirante Craig Fowler, el jefe del Comando Sur, se refirió directamente a los militares venezolanos. Fue un mensaje enviado de viva voz a los que desde las Fuerzas Armadas venezolanas apoyan todavía a Nicolás Maduro. Escuchemos exactamente el momento en el que Craig Fowler se refiere a este tema. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. Do the right thing. Hagan las cosas correctamente. Save your people and your country. Salven a su gente y a su país. Ese es el mensaje, Roberto, con el que concluyó el pronunciamiento del almirante Craig Fowler en el Comando Sur, refiriéndose puntualmente a los militares venezolanos para que dejen de apoyar a Maduro y para que hagan lo correcto. Camilo, tus conclusiones que estabas allí, tus conclusiones de lo que viste. Muy prudentes los dos, como habíamos pronosticado. Se esperaba que fuera un pronunciamiento muy de apoyo, muy de agradecimiento a la labor realizada hasta ahora, pero por supuesto las preguntas todas enfocadas en Venezuela. Reiteraron que nada estaba fuera de la mesa y que cualquier tipo de operación todavía podría llevarse a cabo. Ante la pregunta también de los periodistas, el general almirante Fowler, de si había algún tipo de preparativo para el Comando Sur en caso de algún operativo en Venezuela, dijo que estaban siempre preparados en el Comando Sur para cualquier tipo de eventualidad. Así que realmente no hay noticias relacionadas con algún operativo que se esté adelantando, con cualquier tipo de movimiento adicional de parte de las fuerzas colombianas o estadounidenses o conjuntamente en el tema fronterizo con Venezuela, pero sí se envió directamente desde el ejército de los Estados Unidos, desde el Comando Sur, un mensaje a los militares venezolanos. Tal vez eso no lo habíamos visto, el pronunciamiento puntual del general Fowler, del almirante Fowler, que recordemos, acaba de llegar de Brasil, donde también mencionó hoy mismo acá en el Southcom que había tenido reuniones con las autoridades brasileñas sobre la crisis venezolana. Camilo, muchísimas gracias. Por supuesto que mañana Camilo regrese. Estaremos analizando, esta conferencia de prensa, por esta reunión también de manera más amplia. Juan Camilo Gómez, gracias, Camilo. Un fuerte abrazo. Gracias. Son las 9:12, regresamos acá a los estudios, donde ya anunciábamos que está Julio Quibeiro y Julio Schilling acompañándonos en la mañana de hoy. Buenos días, señor. Sí, yo creo que debemos comenzar diciendo que Patria de Martí, que es la organización que dirige Julio Schilling, tiene un evento mañana muy importante. Van a hablar de
las constituciones cubanas y la libertad. Cuéntanos un poquito de eso. Correcto. Se escogió precisamente esta fecha o sea, para tener este simposio cerca a el circo trágico que va a haber el 24, el domingo, correcto. Y es un recorrido, que es el intento, un recorrido sobre las constituciones cubanas, tanto las constituciones de la República en armas como las de 1901 y 1940. ¿Hubo constituciones de la República en armas? No, hubo más. Hubo más. La de Weimar, la de Ayag, Jimaguayao, Baraguá, o sea, y otra que la de principal relevancia fue la de Weimar. Todos recogían y tenían un apego a la libertad. O sea, recuerda que una constitución es un armazón que establece las reglas de las instituciones del Estado y la relación con el Estado. Pero son los valores, son los principios que sustentan una constitución que establece la diferencia. Y en el caso de las cubanas, todas tenían un apego por la necesidad de limitar el poder. O sea, establecer separaciones de poderes. Y si te pones a pensar en el caso de la República en armas, estos hombres están en la lucha con armas y están preocupados con tener... Sí, hubo cuatro estoy viendo aquí. Con tener una institucionalidad aún estando en la manigua. En otras palabras, sobre todo la rama judicial, insistían en la necesidad de tener una rama judicial, en derechos individuales, en el apego fundamental a la libertad, como el derecho natural. La Constitución de 1901, una constitución liberal, la Constitución de 1940, una constitución socialdemócrata, ambas recogen y ponen la libertad como el primer punto de referencia en todo esto, reconocen el derecho natural de las personas. Julio Rivera. Buenos días. No sé si tengo micrófono abierto. Sí, tiene. Buenos días, Julio. Buenos días, Roberto. Buenos días, Ricardo. Estaba oyendo a Schilling en lo que estaban hablando sobre las constituciones cubanas. La primera, que creo que fue la de Weimar, la primera constitución que existió, hasta podemos decir la última, porque yo no considero que la constitución de 1976 ha sido una constitución. La constitución de 1940, que como se dice aquí, fue una constitución de tipo socialdemócrata, muy adelantada a su tiempo, por la influencia de muchos de los grupos, principalmente del Partido Socialista Popular. Yo recuerdo que Oreste Ferraras en su tiempo le llamó una constitución fascista. Sí, así mismo le dijo. Y es una constitución que tuvo muchos problemas, fue controversial, muchos de los acápites y de los incisos no se pusieron en práctica. Fue eliminada cuando el golpe de Estado en 1952, después fue restituida en 1955. Y en fin, marcó un hito porque fue la referencia de los cubanos a lo que es la institucionalidad, la libertad y el progreso social en Cuba en todo ese tiempo. Y lamentablemente fue de muy corta duración. Para los oyentes que no están al tanto, el 24 de febrero en Cuba básicamente hay un proceso que está siendo condenado, denunciado aún por la OEA, no solamente por los opositores dentro de Cuba, sino la OEA lo ha denunciado como espurio por completo, un proceso en el cual quiere buscar una reafirmación constitucional al sistema y al régimen que hoy básicamente todavía termina desgobernando a nuestro pueblo dentro de la isla. Por eso, lo quería poner en contexto. Perdón, adelante. Claro, ¿no? Y la idea es presentar un contraste de que históricamente, desde las constituciones de la República en armas hasta las dos constituciones republicanas, había esa relación íntima, esa primacía que se le daba a la libertad y los derechos que de ahí emanan, los derechos naturales. Completamente diferente, y todo se transformó con la Ley Fundamental de 1959, después la Constitución de 76, con todas sus enmiendas. O sea, en ese caso, porque las dictaduras tienen sus constituciones. La Unión Soviética tuvo 4, los chinos lo han enmendado como 4 veces también. O sea, el fascismo alemán tuvo la ley habilitante de 1933, que en efecto se desprendió de la Constitución de Weimar y le dio licencia a hacer lo que le dio la gana, que fue la Ley Fundamental de 1959, en la versión del castrocomunismo. Exactamente, o sea, que las dictaduras, y aquí el enfoque es diferente, el partido absorbe el Estado, que es una cosa delirante si pensamos en lo que es una democracia, y toma el papel abrumador y omnipresente en la vida de la persona. El soberano, el pueblo, queda aplastado, o sea, no existe. De manera que el concepto
queda totalmente Bueno, tergiversado. el concepto de constitución, que más viene siendo el contrato social que establece la sociedad entonces, entre los gobernados y el pueblo, en las dictaduras eso no existe, son simulacros de constitución y ellos tratan de salvar la cara, decir, bueno, aquí todo esto no está tan malo porque mira, nosotros tenemos una constitución, pero se sabe que eso es en el papel, en la realidad, realmente eso no existe. Por eso yo me refería de que la constitución de 1976 es una constitución nada más que de nombre. Eso no tiene ningún valor jurídico ni nada. Es solamente la constitución de la dictadura. Y en Cuba, como habíamos dicho anteriormente, la gran constitución fue la de 1940. Habíamos tenido la de 1901. Bueno, después se hizo la de 1940 y una constitución que de un modo, digamos que se adelantó a su tiempo, se considera una constitución socialdemócrata en el tiempo que la socialdemocracia todavía ni siquiera existía como tal. Así que eso fue un avance de los cubanos, se le dieron la jornada de 8 horas, la maternidad, las leyes, por ejemplo, el famoso inciso K que nunca se puso en práctica, y una serie de mejoras sociales que fue lo que trajo después el progreso posterior. Yo creo que la mejor época de Cuba fue entre 1940 y 1959, que fue donde más progreso hubo, donde más avance social existió. Y bueno, cuando estábamos en esa etapa fue que todo vino hacia atrás, como pasa mucho en todas las repúblicas latinoamericanas. Lo que es interesante, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos, bueno, sobre todo personas que ya lamentablemente han pasado otra vida. A mí siempre me interesó desde muy joven tratar de resolver en mi propia cabeza esa interrogante, como un país tan próspero como era Cuba, sobre todo en relación a América Latina, un país que tenía un per cápita superior a Italia, por ejemplo, el segundo o tercer país en tener televisión. La experiencia mía en Cuba fue de niño y fue en La Habana, que hasta 1959 era no solo una de las principales ciudades de esta parte del mundo, yo creo que del mundo. A mí me ha tocado viajar muchísimo por el planeta y te digo, yo todavía no he podido encontrarme, a lo mejor es nostalgia de niño, ¿no? Una ciudad como La Habana de mi niñez, ¿no? Y entonces, no era nostalgia, era realidad. Bueno, entonces, era así. y por lo que me contaban mis mayores. La Habana en su momento tenía más teatro que Nueva York. Sí. Tenía, o sea, era una ciudad, una tremenda. Daba la pauta cultural, la daban ellos, La Habana y Buenos Aires. Y además la cultura que había, porque los cubanos creo yo que hemos sido muy malos en hacer política, pero nos hemos destacado en hacer béisbol, en hacer música. Y en cultura general. Cuba es un país que siempre parió grandes escritores, grandes poetas, científicos como Felipe Puey, como el doctor Finlay. Yo muchas veces discuto con amigos latinoamericanos. El otro día me dicen que un señor, comparando la situación en Venezuela con la situación en Cuba, dijo en el programa de Bailey, no, es distinto porque cuando llega el chavismo a Venezuela debe ser un país desarrollado y cuando llega el castrismo a Cuba, que era un país muy subdesarrollado, y evidencia un desconocimiento bastante generalizado, ¿no? Entonces yo siempre me he planteado eso, como, ¿por qué falló aquello? Porque al igual que podemos plantearnos cómo es que el comunismo, se equivocó Karl Marx. Karl Marx decía que el comunismo iba a llegar primero a una sociedad industrializada, ¿no? Como Alemania o como Inglaterra, y llegó a un país sumamente atrasado, agrícola, como Rusia, ¿no? Feudal. Después se decía que el comunismo llegaría a un país pobre, cambiaron un poquito los comunistas. Entonces yo digo, oye, ¿por qué no llegó a Haití? ¿Por qué no llegó a otra de nuestras naciones hermanas que no tenían ese progreso, ese avance que tenía Cuba? Entonces siempre me he planteado eso y yo le he preguntado a muchos cubanos, le pregunté a Julio Schilling hoy, Julio, tú eres un republicano, quiero que me contestes otra vez, tú eres un republicano conservador. No te estoy identificando mal, ¿verdad?
No, soy republicano, sí, soy republicano. Conservador, apoyas al presidente Trump. Apoyo al presidente Trump. Apoyabas a Reagan. Apoyaba a Reagan. No hay una contradicción ahí en alabar la Constitución de 1940, que hoy en día mucha gente en este país, reaganistas y trumpistas, dirían que es una Constitución socialista, influida por Blas Roca y los demás constituyentes comunistas. Creo que Marinello fue uno, Carlos Rafael. Eran constituyentes, sí. ¿Sí? Vamos a escuchar la respuesta. Contéstame esa pregunta. Cuando regresemos de esta pausa comercial, vamos a escuchar la respuesta de Julio Schilling a la pregunta de Ricardo. Si la Constitución del 40 era socialista, ¿cómo es que era socialista? No era socialismo, era socialista. ¿Por qué los cubanos todavía republicanos la siguen viendo con nostalgia y como un punto de referencia importante en la vida nacional? Regresamos. Puede todavía estar mirando la Constitución del 40 por muchos cubanos como un punto de referencia y como algo que se ve con nostalgia cuando era una Constitución. Yo creo que fue una buena Constitución. Yo lo que veo una contradicción. Arriba, mi querido Chile. Y para el beneficio de la audiencia, aquí ha habido una discusión exquisita fuera del aire, muy precisamente, corta, pero muy intensa. Pero muy interesante, porque esto es una de las cosas que realmente lleva a los cubanos, yo creo que a otros latinoamericanos también, cuando han tenido modelos de carta magna socialdemocráticas y carta magna liberales. Antes de contestar la pregunta, nada más que quiero añadir, tirar ahí unas cosas para validar lo que estaba haciendo. Cuba era la sexta potencia del mundo en el mayor distribución de su ingreso nacional en remuneración a los trabajadores. La sexta potencia. Tenía más médicos per cápita que Bélgica, que Gran Bretaña. O sea, en todos los indicadores que se utiliza en el mundo civilizado para determinar el progreso, Cuba estaba compitiendo con los países más desarrollados. Y eso nos dice mucho. Ahora bien, tu pregunta es sumamente válida, Ricardo. O sea, cómo un republicano conservador pues puede apoyar la Constitución de 1940. Y hay que mirar la Constitución de 1940 de una forma completa y en su tiempo. Recuerda que la Constitución de 1940 sale de ese principio de constitucionalismo social. Que dicho sea de paso, la Constitución de México de 1917 es la que inicia eso, la de Weimar en 1919, la de la provincia de Mendoza en Argentina, pues recoge eso, o sea, donde se introduce una corriente de pensamiento muy respetable. Pero la Constitución de 1940 defendía a capa y espada la propiedad privada, defendía la familia, defendía, o sea, el Estado de Derecho, lo tenía incorporado, tenía un sector para combatir la corrupción, de manera de que... O sea, que se puede ser socialista y democrático. Bueno, socialdemocrático. Yo no creo que el socialismo puede ser democrático. Pero es que eso es lo que estamos hablando. Porque el socialismo en su versión marxista. Claro, el socialismo en su versión marxista. Pero la socialdemocracia es una cosa diferente a lo que es... La socialdemocracia, déjame ver si yo estoy equivocado. Lo que hay en Suecia, lo que hay en Noruega, el marxismo, socialdemocracia, es diferente, son dos cosas diferentes. Como teoría económica, ¿no? El marxismo lo que propone es que el Estado controle los medios de producción. Lo que impera en los países escandinavos, los pequeñísimos países escandinavos, surge, creo yo, a mí me lo enseñaron así, yo lo aprendí mal yo así, surge mucho de las ideas de Bismarck. Mira, Bismarck y de Bernstein. Sí, claro, que son los padres de la socialdemocracia. Bueno, pero que lo que te dicen es que tiene que haber un sector privado, que la propiedad privada es sagrada, pero que el gobierno debe de tener un papel en cuanto a protección. Claro, y ahí está la diferencia. O sea, un piso social, tiene que haber un piso social que la gente tenga cuidado. Esas son las ideas de la tercera internacional socialista. La socialdemocracia se desprende, o sea, del marxismo, Edward Bernstein, pero reconoció que puede coexistir, que el capitalismo era un mecanismo saludable para objetivos de igualación, etcétera. O sea que ha operado dentro de un régimen democrático.
te das cuenta Lenin, que es lo importante. Lenin O sea, funda la cuarta internacional. Willy Brandt precisamente y una serie para de... enfrentarse. No, porque estaba en desacuerdo con las teorías de Karl y de Bernstein. Y entonces él funda la cuarta internacional. Porque el socialismo per se, Ese que se conoce como la internacional comunista. como tú mencionas, busca controlar los medios de producción. En efecto, le da al Estado un papel de propietario prácticamente. Que la socialdemocracia lo que busca es ser un árbitro, darle un papel al Estado como árbitro y determinadas medidas sociales, Estado de bienestar social y todo eso. Pero en el caso de la Constitución de 1940, yo creo que en la vida tiene que haber una coherencia histórica. Y la coherencia histórica, en el caso cubano, la Constitución de 1940 fue la última Constitución democrática. Y como fue la última Constitución democrática, es desde ahí, en mi apreciación, donde se debe de partir. Yo creo que, sin lugar a duda, en el siglo XXI, constituciones con tantos artículos, 286, No me gusta la 40, que tenemos es complicado, es complicadísimo. No, solamente apoyando lo que dice Julio con respecto a Tenemos un eso. bloque sólido de los tocayos. Sí. Tenemos mucha afinidad intelectual en este caso. Y sí, y realmente fue una constitución avanzada, se puede considerar una constitución socialdemócrata, y en estos tiempos todavía pudiera funcionar. O sea, no ha perdido vigencia, a pesar de todos los problemas que ha habido con la socialdemocracia. Es verdad que el modelo escandinavo se toma muchas veces, a veces hasta se idealiza, cuando también tiene problemas, y en muchos países no ha funcionado como ha funcionado, por ejemplo, en Noruega y en Suecia. No ha funcionado en México, por ejemplo. No ha funcionado en muchas partes. Yo creo que una constitución, sobre todo, un gobierno tiene que garantizar la paz social, la convivencia, ¿no? Entonces tenemos la Constitución de México de cuando el 17 fue la Constitución. Que no fue exactamente un modelo a calcar, pero influyó a los constituyentes del 40 en Cuba, en cierto modo, ¿no? Pero mirá lo que ha pasado en México. En México la pobreza, o sea, esa Constitución de 1917, ¿qué ha hecho en México? Ha causado que millones y millones de mexicanos nacidos en una tierra fértil, un país que tiene petróleo, un país que tiene cultura. La gente mexicana es sumamente trabajadora. Nadie puede acusar a los mexicanos de ser vagos, de querer vivir del Estado. Y sin embargo, mira cuánta gente mexicana a lo largo de todas estas décadas ha tenido que salir, a pesar de todos aquellos proyectos grandiosos del PRI. Pero ustedes que tenemos, yo creo que la demagogia está tocando. Y en Venezuela el pensamiento socialdemócrata también, mira, lamentablemente fue sucedido porque en Venezuela yo creo que también predominaba un pensamiento socialdemócrata. La riqueza en Venezuela la crea la socialdemocracia, la destruyen estos delincuentes. Sí. Okay. Y eso me parece que es importante resaltarlo. La cuestión es que estamos viviendo momentos raros, ¿no? No, y tampoco se puede decir que la Constitución fue tan terrible. Yo cuando planteo esta cosa lo hago desde el punto de vista socrático para ver qué me dicen ustedes, pero por otra parte se puede decir, mira, a pesar de que aquella Constitución era, mira el progreso que hubo en Cuba. Aquí tenemos un seguidor de la Constitución de 1940 que es Bernie Sanders. Pero bueno, no solamente Bernie Sanders, muchos cubanos que no son socialistas. Yo prefiero la que tenemos aquí ahora. La cuestión es que vivimos en un mundo trastocado. Y digo esto ¿por qué? Porque para cuando nuestros empresarios viven del gobierno se llama capitalismo, pero cuando entonces alguien dice yo necesito seguro médico, eso es socialismo estilo Maduro. Y se está demonizando. El welfare corporativo es una distorsión. Pero es lo que estamos viviendo en este momento. Lo que estamos viviendo no quiere decir que porque esté pasando sea bueno o sea real. Pero la cuestión es que eso se exalta como virtud, mientras que se demoniza a la persona que necesita un sello de alimentos. Pero no todos lo exaltan como virtud. Pero en estos momentos los poderes fácticos de Estados Unidos exaltan como virtud básicamente el papel de la empresa privada en el gobierno y transferir el gobierno a la empresa privada.
Eso se exalta como virtud en estos momentos. Pero que una persona enferma diga, yo necesito Medicare, eso es un crimen. De que una persona diga, se le debe dar pues sellos de alimento a los que no tienen comida, eso es vivir del Estado. Y para mí es una aberración que nosotros digamos de que sí está bien de que nuestros empresarios vivan y lucren del gobierno, porque el principio... Déjame terminar. Ya solo diga. En estos momentos, ¿qué es lo que estamos viviendo? En que si tú trabajas, si hay una empresa privada que está con el gobierno, las pérdidas son nuestras, las ganancias son de ellos. Y lo aplaudimos como si fuera bueno. No, es un punto válido y me alegro que hayas traído esto, porque yo creo que efectivamente hay que descifrar muchas barrabasadas que dicen, pero en el caso de México, nada más que quiero volver, la gran diferencia es que México nacionalizó y estatizó, o sea que, porque la socialdemocracia puede, como en el caso de los países nórdicos, mantener las empresas privadas en Cuba y en efecto promover, bueno, el Roosevelt, o sea, el New Deal fue una socialdemocracia en los Estados Unidos y no se nacionalizó. En caso de México, el Estado llegó a estatizar prácticamente la industria privada. Más que la industria petrolera. Sí, con Lázaro Cárdenas. Nada más, de ahí en adelante no se metieron con pero las inversiones extranjeras las anularon. En la industria petrolera. En la industria petrolera, pero en otras regulaciones que ponían el derecho de poder tener propiedad. O sea, básicamente era una hostilidad hacia la industria privada. Y eso, pues, marca una gran diferencia. Pero el punto que Roberto hace es muy importante, porque hay que entender que el principio, por ejemplo, de la educación pública, de la salud pública, no es del socialismo. O sea, no es del socialismo. Y yo creo que, volviendo a la Constitución de 1940, se abraza ese principio. Yo creo que son cuestiones que para tener una democracia funcional, tiene que haber un sentido de equidad para mantener, para que la pobreza sea una estación transitoria, o sea, que no sea un estancamiento. Y para eso sí se necesita determinados mecanismos. Que el gobierno funcione. Que funcione. Mira, el ordoliberalismo que surge que en efecto el modelo alemán, pues va a eso, le da un papel al Estado para asegurar de que el mercado funcione, para asegurar de que no surge... Popper y compañía básicamente hablan de la importancia, estoy hablando de los liberales por excelencia, que en estos momentos no serían considerados dentro del modelo americano como pensadores serios, ¿no? Pero Popper y compañía, todos hablan del papel precisamente del Estado como agente regulador en la educación. Adam Smith también. Todos. Adam Smith también, o sea, necesitas eso. Exactamente. Julio, arriba, dispárate. No, es que había un punto contencioso ahí que teníamos, que es el problema que te referías y lo hacías muy bien, de por qué se criticaba a las personas que querían tener... que necesitaban tener. Exactamente, que necesitaban tener un seguro médico como una base social. Y entonces no se criticaba al llamado welfare corporativo. Yo quería decir que sí se ha criticado. No es que nosotros los aplaudimos, no todos lo aplauden. Y realmente eso se ha aplicado aquí en los Estados Unidos como una excepción, en el caso de la crisis del 2008. Pero en otros casos nunca se aplicó. Y eso es una tendencia que está, pero también es una tendencia que es criticada. De que eso de que too big to fail, demasiado grande para fallar y eso, que esos son conceptos que se manejaron recientes, pero realmente no ha predominado esa. Más bien diríamos que es la anécdota del capitalismo. Yo lo veo como la anécdota del capitalismo. No lo veo como una tendencia. Yo no lo veo como una tendencia. Perdona más que Ricardo, perdona que te haya interrumpido. Si tú lo escuchas, cada vez que nosotros hablamos con nuestros funcionarios públicos, exaltan a nivel casi no de virtud, sino de aspiración completa a transferir lo más posible del gobierno a la empresa privada. Entonces dicen que los P3, voy a mencionar el nombre, que el P3 básicamente es el negocio por excelencia. Y el P3 nada más que nosotros, los contribuyentes, le servimos como garante a la empresa privada para que la empresa privada pues se pueda pedir préstamos en contra de nosotros. Y si hay pérdida, la asumimos nosotros, las ganancias las asumen ellos. Las pérdidas. Y eso es el pan nuestro de cada día en los gobiernos locales, estatales y van para los federales. Más que debería ser la asamblea, porque no es una excepción. Mira, por ejemplo, Peilechu se fue en bancarrota ahora. Claro, y nadie fue a ayudarlo. Claro. Nadie fue a ayudarlo. Yo les pregunto a ustedes,
Yo creo que los cuatro estamos en la misma situación, ¿no? Nacimos en Cuba, los cuatro queremos muchísimo a Cuba, estamos interesados en todo lo relacionado a Cuba, desde su historia, las constituciones que se han adoptado tanto en la República en armas como en la brevísima república que hubo antes de que cayera la noche del comunismo. Pero vivimos aquí, estudiamos aquí, estamos bajo la influencia de las corrientes de pensamiento de aquí, todo, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, mira, en el caso mío específico, no sé si es el de ustedes, a mí me interesa mucho la economía y yo admiro mucho, consumo mucha información de Thomas Sowell, un todavía contemporáneo, vive todavía, economista conservador, se lo recomiendo a cualquiera. Vivo pegado a lo que escribió y lo que comentó, y se puede ver en Twitter, de Milton Friedman. Sí me leí un par de veces el libro de von Hayek, entre otras obras de von Hayek, Camino de servidumbre. Camino de servidumbre. Hayek sería socialista ahí casi. Bueno, no, Sí, Hayek sería socialista para la visión que hay de- no, von Hayek decía que el socialismo inevitablemente, por muy buenas intenciones que haya, conduce a una tiranía cada vez peor. Pero Creo lo que eso- decía von Hayek acerca del papel del gobierno en la sociedad, para muchos en estos momentos, sería socialismo también, porque Sí. von Hayek básicamente le daba un papel importantísimo al gobierno precisamente en regular una serie de actividades económicas. y creo mucho en el Virginia School, la escuela de pensamiento, no es que sea una escuela, un edificio donde impartan clases, ¿no? Entonces, ¿eso se puede aplicar a la realidad de una Cuba futura o no? ¿O es una cosa que no funcionaría? Regresamos precisamente con la respuesta a esta pregunta, que Ricardo siempre hace preguntas que para contestarla hace falta un minuto, entonces no quiero yo interrumpir a mi querido Julio Schilling. Regresamos con Julio Schilling, Julio Quiveiro, en este programa tan importante, donde se están discutiendo precisamente temas tan trascendentales para el presente y el futuro de Estados Unidos y de Cuba. Regresamos.